Muy bien, el día de hoy dijimos que vamos a aprender sobre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Pero primero vamos a darle una repasadita a lo que estuvimos viendo en esta semana, el día de ayer. Más que nada fue en lo que es pensar con claridad. Entonces, cuando hablábamos de pensar con claridad, hablábamos también sobre poder generar una opinión, poder disuadir o cuestionarnos ciertas cosas o afirmaciones. No quedarnos solo con lo que nos dicen, sino que generar ideas y pensar. Tenemos que tener un pensamiento racional, tenemos que razonar para poder llegar a una conclusión. Y decíamos que cuando tenemos un pensamiento lógico con premisas verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Y si tenemos pues un razonamiento ilógico con premisas pues que no son verdaderas, la verdad solo se puede alcanzar por dos maneras, por accidente o no se alcanza, porque la conclusión no es verdadera. En los principios básicos del pensamiento claro, tenemos que cuando nosotros pensamos en algo, nosotros lo relacionamos con símbolos, imágenes, en situaciones, ejemplos, pero nuestra cabeza no solo interactúa con el mismo pensamiento, sino que el pensamiento involucra otros elementos que también se encuentran en nuestro entorno, pero ahora lo aplicamos en nuestra cabeza. Vimos los principios básicos del pensamiento claro, que primero tenemos conceptos, categorías. Nosotros nos formamos nuestro propio concepto de las cosas, por lo que cuando pensamos en un objeto no tenemos que conceptualizarlo o definirlo, ya que ya tenemos claro qué significa ese objeto y es ya esta descripción, por lo que al momento de comunicarnos con otras personas ya tenemos claros nuestros conceptos y facilita la parte de la comunicación, que cuando nosotros nos hablemos también debemos ser claros, debemos ser lógicos a la manera de hablar, no solamente sacar en premisas, en falsas para poder dar nuestra propia conclusión, sino que tenemos que tener en fuentes de información que nos permitan conocer más de los temas para poder comunicarnos y no ser vagos al momento de hablar sobre ciertas cosas y afirmar cosas vagas. Y cuando aprendemos en una situación de aprendizaje, tenemos que tener en claro que las definiciones queden claras con las otras personas, si estamos hablando de conceptos ya complicados. En los libros normalmente cuando vamos a aprender sobre algo, libros de texto, vienen definiciones desde un principio. Por ejemplo, vemos el libro de metodología del aprendizaje, que cuando vimos planes y horarios nos definieron que era un plan, que era un horario. Cuando vimos sobre la curiosidad me definió cómo ellos veían la curiosidad, la motivación, etc. También tenemos la prueba, que nos dice que la búsqueda del conocimiento absoluto en vista de evidencias incontroversibles es el dominio de los filósofos y de los intelectuales es el dominio exacto del conocimiento. Debemos abandonar cualquier tipo de justificación ordinaria. Debemos, cada vez que nosotros tengamos un pensamiento o una idea o nos comenten algo, no debemos tomarlo como siempre algo verdadero, sino que tenemos que cuestionarlo e intentar llegar a una verdad absoluta. Vimos las citas tanto de Brendan Russell como la de Leonardo Wolf, y la de Leonardo Wolf es la que más nos tenemos que quedar grabadas porque dice, pienso que no es solo mi derecho, sino mi deber cuestionar la verdad de todo y la autoridad de todos, pensar que ninguna cosa es sagrada y que ninguna cosa ha de ser considerada como con religioso respeto. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a aprender sobre el razonamiento inductivo y deductivo. Y es muy interesante porque dice que a través del razonamiento llegamos a conclusiones, reglas y demás principios generales. Muy a menudo el pensamiento inicial es una corazonada o lo que llamamos comúnmente es llamado una inspiración. Eso es la primera semilla de nuestra cabeza, se le conoce inspiración o corazonada. Para poder generar un pensamiento, va a venir primero algo que se llama pensamiento inicial. La semillita que se planta en nuestra cabeza para iniciar a hacer algo más grande.
Entonces, pero aún el más inteligente divino o el más inspirado pensador tiene que justificar esta situación a través de un proceso posterior más tedioso, pero más riguroso. Es decir, nuestra corazonada no va a ser solo una corazonada, tiene que estar justificado, se tiene que entender el porqué de ese pensamiento inicial. Las corazonadas correctas son de valor limitado si no se puede demostrar que son correctas. La teoría de la evolución de Darwin fue primeramente una corazonada. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros decimos, un ejemplo, Darwin dijo, ¿de dónde vienen las personas? La corazonada de Darwin fue, ¿cómo surgimos nosotros? Tal vez una suposición, un supuesto. Darwin pensó que tal vez las personas tuvieron que haber salido de algún lugar. Entonces, la teoría de la evolución, si nosotros la investigamos, vamos a ver que tiene toda una serie de conceptos, de parámetros, de investigaciones, de soluciones, entonces, de observaciones. La primera corazonada ayudó a que todo lo demás, que es la teoría que creó Darwin, pueda llegar a ser una teoría. La corazonada llegó a una teoría gracias a toda la justificación que él le dio a esa corazonada. Y ahora es una teoría, ¿no? Y ahora nosotros también conocemos esa teoría, pero fue necesario que Darwin hiciera todo lo que tuvo que hacer para que se llegase a una teoría. Y vamos a aprender cómo el método inductivo o el pensamiento inductivo se puede apreciar en estas corazonadas, pues solo a través de la observación de las especies pudo demostrarse a sí mismo y finalmente a los demás que la selección natural pudo conducir realmente a nuevas especies. Es decir, voy a usar mi punto láser. Los sentidos, olvidé la palabra. Y aquí está la observación. Por medio de la observación pudo demostrar. Aquí tenemos dos palabras clave. Observación, que es el método que utilizó, que es el sentido que utilizó para poder demostrar que puede llegar a una conclusión por medio de esta herramienta. Y demostrar a los demás, no solo a sí mismos, sino también a los demás, lo que pudo conducir realmente a nuevas especies. ¿Qué significa esto? Para descubrir nuevos conocimientos se requiere talento, lo mismo para tener corazonadas, o sea, intuir, para realizar largos procesos de comprobar una hipótesis. No solo significa tengo una corazonada y siento que va a ser así, sino que tengo que comprobarlo. Darwin lo hizo por medio de la observación. Y con su observación él logró hacerlo. Muy bien. Entonces, en el proceso inductivo deriva en gran manera de nuestra percepción de nuestro entorno. Veíamos que aquí, tanto el razonamiento inductivo o deductivo, se necesita comprobar, ¿ok? Entonces, de una u otra forma, siempre queremos llegar a una conclusión, ya sea de una manera inductiva o deductiva, pero ambos pensamientos van a explicar, van a concluir o nos van a dar una explicación de las corazonadas o intuiciones o pensamientos iniciales que el hombre genera. Vamos a aprender cómo interactúa o cómo hacerlo desde un aspecto intuitivo. Nuestro pensamiento deriva en gran manera en nuestra percepción del mundo en nuestro entorno. De la experiencia de nuestros sentidos inferimos cómo es el mundo. Ok, ¿cómo vamos a inferir cómo es el mundo? Darwin observó. Yo puedo oír, puedo descubrir que un coche tiene ruido. ¿Por qué? Porque escucho el ruido. Puedo sentir que un color es duro. ¿Por qué? Porque por medio de mis sentidos me doy cuenta que no se rompe tan fácil.
puedo ver que la comida, cuando sabe muy rica, es porque la probamos, porque tenemos el gusto. Pero cuando sabe muy rica, también huele delicioso. ¿Por qué? Por medio de nuestro olfato. Y así descubrimos muchas cosas en el mundo aplicando nuestros sentidos para poder descubrirlo. Y gradualmente, en la medida que adquirimos más y más experiencias, los agrupamos en categorías, en conceptos, en leyes, etc. A estos principios generales llegamos a través del razonamiento inductivo, es decir, un objeto, lo conozco y lo agrupo en donde corresponde. Ya aprendimos cómo se agrupan. Dice, por ejemplo, cuando usted mira un árbol, supone estar mirando una planta con ciertas propiedades, que tarda muchos años en crecer y que al cortarse proporciona madera que en condiciones adecuadas es consistente para trabajarse y muy duradera. Ahora bien, usted puede atribuir estas propiedades a cada nuevo árbol que ve, en razón de la pasada experiencia. Entre más árboles encuentre que se conformen con su impresión de árboles, más convencido estará de esta impresión. Tenemos nuestra premisa. Cuando usted mira un árbol, aquí está, mirar viene del sentido de la observación y supone estar mirando una planta con ciertas propiedades, el árbol con propiedades. En la primera propiedad tarda mucho en crecer. Al cortarse proporciona madera y esa madera puede ser elaborada con trabajo y duradera. Muy bien, ahora vamos a atribuir estas mismas propiedades a cada árbol que nosotros nos vamos a encontrar. Vamos a ver y vamos a ver, bueno, este árbol tal vez tiene 100 años, tiene 50, el árbol de mi casa tiene 10 y no ha crecido. Y esto lo vamos a ir viendo conforme más árboles encontremos. Y cada árbol ahora nos va a dar la misma impresión. O sea, todos los árboles van a tardar mucho en crecer, van a proporcionar madera y esta madera, según en las condiciones en las que crezcan, van a trabajarse muy dura, van a ser para trabajos y van a ser duraderos. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Vamos a utilizar la premisa, mi perro tiene pelaje. Vemos un perro, el perro tiene pelo. Pero ¿qué estoy viendo? Que el perro de mi vecina también tiene pelo. Pero en mi barrio, en mi colonia, en mi calle, veo otros perros y esos perros tienen pelo. Estamos conociendo por medio, la primera parte, mi primera observación, el sentido que utilicé fue la observación. Y el primero que vi fue a mi perro con pelaje. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera parte. Pero después de descubrir ese pensamiento inicial que yo tuve con mi perro con pelaje, yo pude observar a otro perro que es el de mi vecina, que también tenía pelaje, tiene pelo. Ah, pero no me quedo ahí. Estoy paseando a mi perro y de repente veo otros perros caminar y veo que también tienen pelaje. Ese método inductivo, ¿a qué nos va a llegar como conclusión? Entonces, probablemente todos los perros tienen pelaje. ¿Ok? Y vamos a utilizar esto. La inducción parte de lo específico, es decir, mi perro fue algo específico. Para llegar a la conclusión, todos los perros tienen pelaje. Probablemente todos los perros tienen pelaje. Entonces, partimos de mi perro a todos los perros. Ese es un método inductivo. Esa es la manera más fácil de verlo, de lo específico a lo general. Vamos a aplicarlo con el ejemplo del árbol. El árbol del parque, veo que tardó muchos años en crecer. Y veo que lo cortan para hacer madera. Veo que el árbol del parque de mi amiga también tardó muchos años en crecer y que en cierto tiempo lo cortan y lo hacen madera. Y voy observando y llego a la conclusión de que los árboles tardan mucho en crecer y generan madera.
partir de lo específico a tomar en cuenta al árbol como algo general. Ese es un pensamiento inductivo, ¿ok? Se dice que toda regla de generalización a la que usted llegue por una sucesión de observaciones es adquirida mediante un razonamiento inductivo. Si yo observo algo y llego a una conclusión general, están ustedes haciendo un proceso inductivo. ¿Se comprende cuál es el proceso inductivo? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí o no? Me lo pueden escribir por el chat si gustan. Sí, no, nada, no entendí, maestra, se vale decir, no entendí nada, maestra, se vale. ¿Sí quedó claro, Oscar y Nicole? ¿Sí? Muy bien, excelente. Si tiene alguna duda me puedo detener. Por lo tanto, una conclusión inductiva se basa en la acumulación de casos que la puedan sustentar. Muy bien. La mayor parte de las conclusiones a las que vamos a llegar están orientadas a la existencia del objeto al que estamos observando, pues son fruto de la inducción. Probablemente estaremos convencidos de que el sol ha de salir mañana, pero no puede probarlo. La conclusión mucho más verosímil de que el sol saldrá mañana se basa en la experiencia previa del comportamiento del sol. Es decir, entre más siga el sol saliendo diariamente, más convencidos estaremos de que ha de continuar haciéndolo. Nosotros no podemos comprobar y decir por qué el sol tal vez sale todos los días. Tal vez no tenemos ese conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que todos los días, cuando nos despertamos a las 7 de la mañana, en ese momento la luna se está escondiendo y el sol está saliendo. Entonces yo voy a suponer, ya vi eso hoy, ya vi eso ayer, ya vi eso antier, lo llevo viendo hace 10 días, hace 20 días, hace un mes, hace 2 meses, hace 2 años. Y sigue igual todo el tiempo, que en las mañanas el sol sale. Por eso, mientras más días pasen y yo sigo viendo que ese sol aparece por la mañana, entonces puedo decir, en las mañanas sale el sol. Por medio de mi observación diaria de ver que el sol sale por las mañanas. ¿Ok? Entonces, ahí ya utilicé mi método inductivo. Ahora bien, en el estudio formal confiamos en gran medida en los razonamientos inductivos. ¿Por qué? Es muy importante anotar dos características del razonamiento inductivo. Aquí vamos con dos características importantes. Uno, un razonamiento inductivo no es ni verdadero ni falso. Simplemente se hace más probable a medida que encontramos más casos que lo sustenten. Un razonamiento inductivo nos muestra o se comprueba conforme más lo vamos observando, sintiendo, escuchando. Al mismo tiempo, este razonamiento intuitivo está basado en comprobación de los hechos. Si yo observo que esta libreta tiene hojas, y observo que esta libreta tiene hojas, y observo que la libreta de mi prima tiene hojas, y la libreta de mi mamá tiene hojas, y la libreta de mi tía tiene hojas, entonces ya comprobé que las libretas tienen hojas. Por lo tanto, las libretas tienen hojas. En general, una libreta va a contener hojas. Es una característica que yo ya induje por medio de mis libretas, de las libretas de alguien más. Individualmente, yo voy observando esas libretas
y llego a una conclusión general sobre las libretas. Muy bien. Ahora, quisiera que en el chat me pusieran un ejemplo de inducción de algo que ustedes observen o han observado durante la semana. ¿Ok? Vamos a partir o vamos a ejemplificarnos con esta imagen, que vamos a partir de lo específico de algo mío, de lo que yo tengo, a una conclusión general, a decir todas, ¿ok? Entonces, método inductivo, Nicole y Oscar. Un ejemplo que me puedan dar. Puede ser, pueden encender su micrófono, pueden escribirlo en el chat. De lo específico a lo general. Le puse pausa. Ok, Oscar dice, su gato está pelón. Ha visto en otros lugares gatos pelones. Esto quiere decir que en otros lugares existen gatos pelones, que hay gatos pelones. Partió de lo específico a partir de un gato, ver otro gato igual, a que a pesar de que se conoce que los gatos tienen pelo, existen y hay más gatos pelones, que no, su gato no es el único, sino que también hay gatos con la característica de gatos pelones. Muy bien, Oscar, está muy bien el ejemplo. Nicole, ¿tienes un ejemplo del método inductivo, un pensamiento inductivo? Bueno, podemos proseguir, nos puedes escribir después tu ejemplo. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender ahora sobre el pensamiento, pero deductivo. Si ya aprendimos que uno parte de lo particular a lo general, por lo tanto, debe pasar de lo general a lo particular. Y tiende a ser un poquito confuso distinguir lo inductivo a lo deductivo. Y en este razonamiento deductivo intentamos probar leyes y generalizaciones que sean de nuestro interés. Solo en raras ocasiones o en materias especiales como las matemáticas no es posible hacerlo de una manera total. Es deductivo, por ejemplo, con el siguiente razonamiento que vemos acá. Dice, todos los metales son buenos conductores de calor. No nos está diciendo qué metales. Nos está diciendo a lo general, que son todos los metales. Y sabemos que hay variedad de tipos de metales. Variedad de metales. Pero nos está diciendo que todos, nos está dando la conclusión de una vez, todos los metales son buenos conductores de calor. Este cuerpo es un metal. Entonces, este cuerpo es un buen conductor de calor. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió cómo se partió de lo general a lo particular? Sí se entendió. Ok, excelente. Un ejemplo. La Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. Aquí está la premisa. La Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. Vamos a tomar en cuenta la palabra planeta. Marte es un planeta y gira alrededor del Sol. Saturno es un planeta y gira alrededor del Sol. La conclusión viene aquí. Entonces, probablemente, todos los planetas giran alrededor del Sol. Partimos con que la Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. Entonces, todos los planetas giran alrededor del Sol.
La abeja es un insecto y respira por la tráquea. El saltamontes es un insecto y respira por la tráquea. El escarabajo es un insecto y respira por la tráquea. Probablemente todos los insectos respiran por la tráquea. La acetona es un compuesto orgánico y tiene carbono. La glucosa es un compuesto orgánico y tiene carbono. La naftalina es un compuesto orgánico y tiene carbono. Probablemente todos los compuestos orgánicos tienen carbono. Bien. Es importante notar que aunque los autores de novelas policíacas hablan de la deducción, los héroes usan probablemente procesos inductivos. ¿Ok? Entonces, veíamos que la inducción parte de lo específico a lo general y la deducción, por el contrario, parte de lo general y la flecha iría hacia aquí, hacia lo específico. Y Nicole ya nos compartió su ejemplo. Dice, si mi perrito está chiquito y quiere decir que hay más perros chiquitos. Sí, si tu perrito está chiquito y hemos observado que tenemos más perros chiquitos, entonces quiere decir que hay más perros chiquitos. ¿Ok? Entonces, quedaría de manera tal que aprendemos que no solo existen perros grandes o medianos, sino que también existen perros chiquitos. Y esto lo aprendimos por medio de observar primero a mi perrito que está chiquito. Y vemos que mi vecina tiene otro perrito chiquito. Y que el vecino tiene otro perrito chiquito. O sea, probablemente hay más perros chiquitos que el mío. Generalmente hay perros chiquitos. ¿Ok? Vamos a detenernos hasta acá. Vayan al baño, lo que necesiten y continuamos en 5 minutos.